Jesús nos dice lo siguiente: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 44. La pregunta es, ¿cómo amar a tus enemigos? ¿Cómo amar a mis enemigos? En primer lugar vamos a resolver un poquito la pregunta, ¿no? ¿Qué es un enemigo? Un enemigo es alguien que quiere hacernos daño, ¿verdad? Es alguien que quiere lastimarnos. Ya sea que el dolor sea emocional, sea físico o ambos. Tal vez el dolor fue una traición de un amigo o alguien que esparció mentiras sobre ti, cuyas palabras o acciones te hieren. Puede ser un familiar, un compañero de trabajo o miembros de la iglesia. Esa es la definición de un enemigo. Un enemigo es alguien que quiere hacerte daño. ¿Por qué debemos amar a nuestros enemigos? El por qué amar a nuestros enemigos es simple. Jesús nos pide que lo hagamos. Jesús enseñó extensamente sobre el tema, comenzando con Lucas capítulo 6, verso 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Nos está diciendo que amemos a nuestros enemigos, que los tratemos con bondad, con bendiciones, con oración. ¿Por qué? Porque mostramos quién es Jesús al amar a nuestros enemigos. Somos embajadores de Jesucristo al mostrar su amor. Y el amor de Jesús no depende de los sentimientos, sino de amar como lo hizo Jesús a pesar de nuestros sentimientos y sin importar las acciones de las personas. Ahora bien, ¿cómo amar a nuestros enemigos? Hemos respondido qué es un enemigo, por qué debemos amar a nuestros enemigos, cómo amar a nuestros enemigos. Es difícil. Y más es difícil amar como Jesús amó. Sin embargo, para acercarnos un poco a este amor, necesitamos lo siguiente. En primer lugar, la gracia de Dios, es decir, su favor inmerecido para con nosotros. En segundo lugar, el poder del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, confianza en Dios. A veces nuestra naturaleza humana, en lugar de amar a nuestros enemigos, quiere guardar rencor o vengarse. La palabra de Dios lo deja claro: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12, verso 19. Vengarse es pagar el mal con el mal. Es fácil contraatacar o atacar a nuestros enemigos, y cuando nos sentimos atacados o heridos, es difícil amar a esos enemigos. Dios dice que le dejemos lidiar con nuestros enemigos. Solo Él puede juzgar y no necesita nuestra opinión sobre cómo debería actuar. Debemos dejar a nuestro enemigo en sus manos, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Próximamente en los estudios bíblicos de los martes hablaremos de este capítulo. En YouTube, en el canal de Radio Solidaria, en el día de ayer hemos presentado el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, versículo 11 hasta el versículo 23. Como cristianos, como discípulos de Cristo, tenemos un nuevo propósito, una nueva forma de vida. En lugar de desquitarnos como quiere nuestro antiguo yo, respondemos con bendición, respondemos con oración, respondemos con respuestas positivas. Jesús es el ejemplo a seguir. Jesús modela cómo amar a nuestros enemigos. Jesús enfrentó una oposición increíble en su vida. Sus enemigos querían desacreditarlo, acosarlo y finalmente matarlo. No se permitió dejar que sus enemigos lo desviaran de su propósito.
respondía a sus enemigos con verdad, con sanación, con bondad, con amor. Quería cambiar sus corazones. También Jesús nos pide que amemos como Él lo hace, porque bendecir a los demás con bondad y amor es una protección para nosotros. Eso evita que caigamos en la trampa de la ira, la amargura, la violencia, el odio, la búsqueda de venganza. Ahora bien, ¿qué pasa si no amamos a nuestros enemigos? Hablemos por un momento de lo que sucede cuando no amamos a esos enemigos que tenemos. Hablando por experiencia personal, eso produce ansiedad, noches de insomnio, porque estás maquinando cómo devolverle ese mal que te ha hecho. Vivimos con un espíritu amargado, enojado, y eso afecta a quienes amamos y cuidamos. Eso afecta a tus relaciones. Sed de venganza. Creo que Pablo lo dice mejor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Eso es lo que pasa si no amamos a nuestros enemigos. Brota raíz de amargura y eso nos estorba en nuestro crecimiento espiritual. Eso nos estorba en nuestras relaciones, eso puede estorbarte en tu matrimonio, en tu puesto de trabajo, eso puede estorbar en una congregación. Y por ella muchos son contaminados. Ahora bien, ¿qué sucede cuando amamos a nuestros enemigos? Jesús cambiará el odio como un bálsamo curativo. La turbulencia dentro de nosotros se desvanece y Dios nos permite confiar en Él por completo y nos ayuda a lidiar con los que nos hacen mal, con los que nos quieren hacer daño. Podemos orar por nuestros enemigos para que se arrepientan de sus pecados y vengan al conocimiento de la verdad para ser salvos. Amar a nuestros enemigos no significa dejar que otros sigan haciéndonos daño. Dios quiere que establezcamos límites fuertes y protectores. Quiere que encontremos personas que nos ayuden a sanar el dolor. Y Jesús quiere que nos sintamos seguros y protegidos. El plan de Jesús es mucho mejor para nuestras vidas que vivir en odio, en amargura. Así es como estaba el pueblo judío en la época de Jesús. Estaban esperando un Mesías que les librase de ese yugo de opresión que tenían los romanos hacia ellos. Vivían con amargura, con sed de venganza. Queremos a nuestro Mesías en el caballo blanco con esa espada que imparta justicia. Él nos creó para hacer buenas obras, no para hundirnos en el pecado. Y debemos cortar esos sentimientos de odio y amargura antes que puedan florecer. Debemos evitar que crezcan. Así te respondemos a esta pregunta. ¿Qué sucede cuando amamos a nuestros enemigos? Ahora, maneras de amar a nuestros enemigos. ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? ¿Qué maneras hay de amarlos? La amargura contra nuestros enemigos no siempre se manifiesta en el odio. Podemos quejarnos o criticar o usar bromas o sarcasmo cuando hablamos de ellos. Maneras de amar a nuestros enemigos. Cambia tu diálogo interno. En lugar de reflexionar sobre el daño que causaron, ora por ellos. Bendícelos ofreciendo una oración sencilla. Cada vez que su enemigo venga a la mente, reemplace esa sed de odio, de amargura, cámbialo por oración. Ore para que Jesús trabaje de una manera poderosa en esa vida, en ese corazón, para que pueda abrir sus ojos. Ore para que sientan una profunda necesidad de Jesús en lugar de oponerse a sus caminos. Solo ora. Es difícil tener pensamientos de venganza mientras uno está orando. Pon tu enfoque en Dios. No dejes tampoco que te dominen las emociones. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es decir, no dejes que tus emociones dominen lo que sabes que es verdad acerca de Dios. Ora pidiendo fortaleza, paciencia.
Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Palabras del salmista. Salmo 73, verso 26. El mensaje es: ama a tus enemigos. Amar a nuestros enemigos es un desafío para toda la vida. Seguiremos siendo heridos, irrespetados, traicionados, maltratados en esta vida, pero recuerda, ¿quién es el verdadero enemigo en cada situación? Quiere que estemos en guerra unos con otros. Quiere que tú y yo estemos en conflicto. Quiere que el padre se vuelva contra el hijo y el hijo contra el padre. ¿Sabes de quién estoy hablando, verdad? Lo último que quiere Satanás es que haya sanidad. Lo último que quiere Satanás es que bendigas y que ames a tus enemigos. Él quiere que diariamente haya conflictos, haya guerras, no haya paz en el hogar. Confía en Jesús. Busca la sabiduría en su palabra y eso te va a ayudar a desarrollar un amor como el suyo. Ese amor nos va a ayudar a perdonar, a sanar interiormente, emocionalmente, como nos comparten nuestros invitados en el programa Familia en la Mira. Sanidad emocional. Ama a tus enemigos. Ama como Jesús ama. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 44. Mandato de Jesús. Amad a vuestros enemigos.